La arquitectura posmoderna es un movimiento arquitectónico que surgió en la década de 1970 con una reacción del racionalismo del siglo XX. Los arquitectos posmodernos criticaron el énfasis en la funcionalidad y la abstracción de la arquitectura moderna y propusieron un enfoque más eléctrico y expresivo. En esta cápsula analizaremos las propuestas que trajo consigo la arquitectura posmoderna para romper con el racionalismo del siglo XX. También nos centraremos en las siguientes cuestiones: cuáles fueron los argumentos que los arquitectos esgrimen para acabar con el racionalismo rígido del movimiento moderno, la búsqueda de la identidad en las cercanías con el nuevo milenio exigían recuperar formas ya pasadas, cómo se han integrado a las nuevas expresiones arquitectónicas, cuáles consideran que es la repercusión de la época del hiperconsumo, de la inmediatez en los edificios que se construyeron en las últimas etapas de los principios años del siglo XXI. El rompimiento con la práctica de repetir en masa los edificios sin importar su contexto, que preferían el movimiento moderno, implicando una inevitable llegada a las formas de construcción más artesanales y dedicadas. Argumentos para acabar con el racionalismo. Los argumentos posmodernos criticaron el racionalismo del siglo XX por los siguientes motivos: el énfasis en la funcionalidad y la abstracción. Los arquitectos posmodernos argumentaron que la arquitectura no debía limitarse a ser funcional, sino también debería ser estrictamente agradable. También criticaron la abstracción de la arquitectura moderna, como consideraban que era fría y deshumanizada. La falta de identidad. Los arquitectos posmodernos argumentaban que la arquitectura moderna era histórica y universal y que no reflejaba la diversidad de las culturas y de las sociedades del mundo. La repetición en masa. Los arquitectos posmodernos criticaron la repetición en masa en los edificios modernos, que consideraban que era impersonal y anticuada. La integración de las formas pasadas. La búsqueda de una identidad en las cercanías con el nuevo milenio llevó a los arquitectos posmodernos a repercurar ya formas pasadas. Estas se formaron e integraron a las nuevas expresiones arquitectónicas de diversas maneras, como el eclectismo. Los arquitectos posmodernos cambiaron formas de diferentes épocas y estilos, creando una arquitectura ecléctica y expresiva. La reinterpretación. Los arquitectos posmodernos reinterpretaron formas del pasado, dándoles un nuevo significado. Las citas. Los arquitectos posmodernos citaron formas del pasado, utilizándolo como referencias o homenajes. Y la repercusión del hiperconsumo. La época del hiperconsumo y la inmediatez también tuvieron una época en la arquitectura posmoderna, y los arquitectos posmodernos comenzaron a utilizar materiales y técnicas de construcción más baratas, fáciles de producir, que llevaron a una simplificación de las formas arquitectónicas y el cambio en la construcción, rompiendo con la práctica de repetir en las masas los edificios sin importar su contexto. También llevó a un cambio en la construcción. Los arquitectos posmodernos comenzaron a diseñar edificios más adaptados al contexto local, utilizando materiales y técnicas tradicionales. Y como conclusión, pues la arquitectura moderna fue un movimiento complejo y diverso que no tuvo un impacto significativo en la arquitectura del siglo XX-XXI. En sus propuestas para romper con el racionalismo del siglo XX abrieron nuevas posibilidades para la arquitectura, y sus influencias siguen visibles en la actualidad.